Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Salvador Vargas, actual coordinador de Freight Forwarder. El día de hoy estoy a cargo de exponer lo que es operaciones con proveedores enlistados en artículos 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Me podrían confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla? Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Bueno, pues voy a comenzar a abordar el tema. Como muchos saben, Como muchos saben, este tema se refiere, o para los que algunos no sepan, se refiere básicamente en lo que podemos resumir como EFOS y EDOS, el cual estos artículos están vigentes desde el 2014, el cual el 69 tipifica estas operaciones, que son operaciones en, que son operaciones que se encuentran como tipificadas como simulaciones, a través de facturación, a través de CFDIs. Y en el 69B encontramos que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una empresa que me dedico a cualquier actividad y no cuento con los recursos necesarios para desempeñar mi actividad, puede caer en presunción de que no se está realizando realmente y se encuentra bajo una simulación. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica a vender madera, pero dentro de su activo jamás tiene madera, jamás hay una comprobación de que realmente ha comprado esa madera, no hay un entregable, no hay una recepción por parte del área, por ejemplo, de compras, de inventarios, no hay con qué darle esa materialidad, se puede caer en esta presunción. Evidentemente conocemos que hay muchas operaciones que hoy en día se realizan así para evadir impuestos, básicamente que es muy conocido como factureros, empresas que compran facturas y a su vez pues empresas que las venden, ¿no? Esto pues para disminuir la carga fiscal. Y en este proceso, cuando la autoridad lo detecte, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentran en dicha situación a través de su buzón tributario de la página del SAT, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. ¿Qué quiere decir esta parte? Que la autoridad les va a dar a todos aquellos que se encuentren bajo este supuesto la oportunidad de presentar toda la evidencia que corrobore que efectivamente esto fue realizado, que hay una materialidad, que hay un contrato, que hay un entregable, que ya sea que se entregara un bien o, por ejemplo, el entregable de un servicio, ¿no? Como pudiera ser la contabilidad. Ah, pues me realizaban la contabilidad, entonces el entregable serían mis pólizas, mis declaraciones, mis balanzas. Si se dedicaron a hacerme un informe, pues mi entregable sería un, este, un análisis de todo lo que me realizaron, obviamente pues con la información que contenga, ¿no? De la empresa. Después, en el siguiente punto, para ello los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario por única ocasión una prórroga de 5 días al plazo previsto en el párrafo anterior para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. Como sabemos, en la mayoría de los requerimientos que tenemos ante el SAT, tenemos la facilidad o más bien el derecho de poder pedir una prórroga pues para revisar precisamente y poder, en caso de que sea necesario,
o lo consideremos pertinente el juntar toda la información necesaria para entregarla a la autoridad y que la autoridad nos dé oportunidad pues de hacer esta recabación de información, pues para poder subsanar o más bien desahogar toda esta parte que se refiere a cualquier revisión en la que estemos sujetos. En este caso no es diferente. Tendríamos que entregar, como ya les comentaba, pues toda la materialidad de los hechos que amparen estas operaciones. En el punto siguiente nos comenta que transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y en su caso el de la prórroga, la autoridad en un plazo que no excederá de 50 días valorará las pruebas y defensa que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Una vez que nosotros hayamos entregado toda la documentación correspondiente a la autoridad tiene un plazo de 50 días para valorar y determinar si toda la información que nosotros entregamos es suficiente para desechar o en todo caso que ellos acrediten que sí se trata de una simulación de operación, ellos ya nos estarán dando su veredicto pasado estos 50 días. Y por ejemplo, en este caso, el referido plazo de 50 días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente en el que vence el plazo referido de 10 días. Otro punto importante es que se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación en la página del SAT de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que les imputan y por tanto se encuentran definitivamente en la situación que se refiere al primer párrafo de ese artículo. En este caso, esta información quiere decir que aquellos que no hayan podido acreditar realmente estas operaciones con todo lo que ya les he comentado de materialidad, se encontrarán en las listas que se publican trimestralmente por el SAT, que es la lista conocida como la lista negra de aquellos que tienen operaciones que ya sean como conocidos como EFOS o como EDOS. Por otra parte, si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro del plazo de 50 días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento. Es decir, que si la autoridad no encontramos respuesta de la autoridad en estos plazos de los 50 días, se dará por hecho de que no estamos bajo esta situación de simulación de operaciones. Se entenderá que no debemos de, bueno, más bien ahí terminaría la observación y no nos encontraríamos ni en la lista negra ni tendríamos que acreditar nada y ya se vencerá este efecto. Por otro lado, las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparen los citados comprobantes fiscales o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la aclaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código. Aquí en este apartado, más que nada, es básicamente una consecuencia de, por ejemplo, no poder acreditar esa materialidad. Una de esas consecuencias sería el poder presentar esas declaraciones complementarias, es decir, la naturaleza o el hecho de que existan los EFOS es para, pues, como les comentaba en un inicio, disminuir la carga fiscal. Entonces, al haber considerado estas facturas deducible o para efectos de IVA acreditable, pues tendríamos que realizar complementarias de estos ejercicios en donde fueron aplicadas esas deducciones y ese acreditamiento de IVA para poder, y obviamente pagando los respectivos recargos y actualizaciones, para poder encontrarnos ya de manera, por así decirlo, en lineamientos fiscales, o sea, ya no tener ningún tema y pues haber cumplido con esto. Obviamente todo depende de que no hayamos podido acreditar esa materialidad. Siguiente, en caso de que la autoridad fiscal, en su uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes o no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará él o los créditos fiscales que correspondan.
Básicamente, atendiendo al punto anterior, aquí nos indica que en caso de que la persona no haya acreditado su materialidad, así como tampoco sabiendo que esas facturas que se hizo deducible o ese IVA que se acreditó no correspondía y aún así no hayan realizado la corrección de dichas declaraciones, de dicho acreditamiento, tendrá la autoridad todo el derecho de determinar un crédito fiscal. Como ustedes saben, pues un crédito fiscal pues, ya viene a partir de la revisión y básicamente es lo que la autoridad determine. Siguiente. También se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o le haya sido restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital. En esta parte hace referencia a aquellas personas en las que, de acuerdo al artículo 17 y 17H, hayan incurrido en que les cancelaran sus sellos y por lo tanto, pues se encuentran imposibilitados de expedir sus facturas. En este sentido, que dijeran, ah, pues mira, en lo que yo no puedo expedir facturas, tú por favor expídeme todas mis facturas, pues entenderá, volvemos al punto inicial, que la empresa que está emitiendo las facturas no cuenta con esa capacidad tanto de activo como de actividad incluso para realizar estos comprobantes fiscales. Es decir, está simulando una operación independientemente de que seguramente exista materialidad, se sigue simulando esa operación ya que no es la operación no es directamente con esa empresa, sino que básicamente se está dando a entender que es una operación apoyada a un tercero. Después, en esta parte me gustaría explicarles una vez esto, el concepto de cada una de estas empresas. Y por ejemplo, pues primero tenemos los CEFOS, que son empresas que emiten facturas por servicios o productos que nunca realizaron, ayudando a los CEDOS a simular costos para pagar menos impuestos. Básicamente, aquí se entiende que las empresas que son EFOS, pues emiten facturas de cualquier concepto, incluso de conceptos que no tienen en su actividad principal, ya sea en su acta constitutiva o incluso en su constancia de situación fiscal. Este, emiten facturas de cualquier tipo de concepto. ¿Para qué? Para que ayudara a los CEDOS a disminuir la carga de impuestos. Estas facturas principalmente afectan a lo que es el ISR y el IVA. En otra parte, es importante entender cómo funcionan las CEFOS o cuáles son sus características principales por las cuales se basan para realizar estas operaciones. Punto número uno, emiten facturas falsas. Es decir, que venden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Usualmente este tipo de operaciones, estas CEFOS venden facturas a un costo menor a las empresas. ¿Para qué? Para que se amparen y paguen menos impuestos. Pero aún así pues siguen teniendo un costo que obviamente es menor seguramente del que tendrán que pagar de impuestos. Otra característica importante de las CEFOS, en su mayoría no cuentan con una infraestructura real, es decir, por lo general no tienen personal, activos, inventarios ni instalaciones suficientes para realizar las operaciones que facturan, es decir, pues son empresas fantasmas. Domicilios fiscales dudosos. A menudo comparten domicilio con otras empresas o se ubican en zonas marginadas o virtuales. Aquí es importante aclarar que pueden ubicarse, como bien comento, en zonas marginales o virtuales, o incluso en oficinas pequeñas. No se han visto a veces que hay oficinas pues pequeñas o que le rentan incluso por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Este, y incluso eso pues contaría como un domicilio fiscal. En este caso igual se puede presentar, pero pues usualmente son más virtuales o en zonas marginadas donde es complicado el acceso para validar que realmente exista ese domicilio. Otra característica es que los socios usualmente son no localizables, es decir, que los socios o representantes legales suelen ser personas sin recursos o no se pueden localizar. En este sentido, pues, como ustedes saben, hay muchas personas que se pueden ingeniar cualquier tema y podrían incluso poner a gente, incluso adultos mayores, de escasos recursos, o incluso a gente que tiene años que no
que no tributa, o gente que ni siquiera sabe que está siendo utilizada su información fiscal para este tipo de temas. De hecho, este caso, al menos en mi experiencia, lo he escuchado bastante de mucha gente que ni siquiera sabía que su firma estaba siendo malversada para precisamente realizar este tipo de operaciones. Después, es importante que nosotros como asesores fiscales consideremos los riesgos de operar con EFOS. ¿Esto para qué? Pues para poderle decir a nuestro cliente, "Ve, ¿sabes qué? Mira, si tú operas con un EFO, estos son los riesgos que tú puedes incurrir al operar con un EFO. Y serían los siguientes. Y el primer punto sería sanciones y delitos fiscales. Realizar transacciones con unas EFOS implica participar en un acto de simulación de operaciones, lo que puede derivar en auditorías, multas severas y hasta prisión. Como ustedes saben, lo que les comentaba hace rato, pues primero, pues es el aviso, ¿no? Te llega a través de tu buzón tributario, obviamente dependiendo de hasta qué nivel lo atiendas, pues puede ser en donde puedas frenar toda esta persecución, por así decirlo, o más bien esta revisión por parte de la autoridad. Pero en caso de que tú no atiendas a tiempo, pues puede derivar en una auditoría, en una multa y hasta incluso la prisión. Cabe resaltar que la autoridad es todavía más severa con aquellas empresas que son EDOS, es decir, las que compran las facturas, no quienes las venden. Y después, bueno, la lista negra, el SAT tiene facultades para detectar y publicar en su portal a las empresas que facturan operaciones simuladas, lo que puede afectar la imagen y la operación de tu negocio. Esta parte como asesor también es importante comentársela a un cliente o a algún contribuyente. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, incluso aquí en la firma, nosotros realizamos la validación y la revisión de esta lista mes con mes, en la cual nosotros podemos ver cuál de los proveedores de nuestros clientes se encuentran en esta lista. Es decir, que cuando nosotros encontremos que si algún proveedor se encuentra dentro de esta lista, lo mejor será pues ya no incurrir en más operaciones con ellos hasta que mejoren esta situación, o en caso de que no la mejoren, pues frenar incluso la actividad, porque puede incurrir o puede representar un riesgo de que te comience a revisar la autoridad a ti sin siquiera haber realizado esta operación. Entonces, es importante que nosotros demos seguimiento a estas listas, que revisemos a nuestros proveedores y a nuestros clientes y poder ver que nuestras operaciones con terceros se encuentren libres de pues sí, de esta lista negra. Por otra parte, tenemos las C2 y son empresas que deducen operaciones simuladas. Para deducir su carga impositiva, compran facturas a otras empresas, en este caso a los CEFOS, las cuales amparan operaciones que nunca existieron. Una característica principal es, al simular gastos con estas facturas falsas, las CEDOS disminuyen sus impuestos, ISR e IVA, y pueden solicitar devoluciones indebidamente, lo que constituye una práctica ilegal de evasión fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, pues, como sabemos, o al menos a nivel de cálculo de ISR, tanto cálculo de IVA, pues necesitamos deducciones, ¿no? Se utilizan facturas para deducir gastos, es decir, para disminuir el coeficiente de utilidad, para disminuir utilidad fiscal, incluso para generar pérdidas fiscales inexistentes. También se utilizan facturas para no pagar IVA, para pagar menos IVA, incluso para generar saldos a favor. Entonces, esta es una de las características del por qué, o más bien, en resumen, es lo más esencial del por qué se hace estas operaciones. Básicamente, los contribuyentes que incurren en esto, pues buscan disminuir el pago de los impuestos. ¿Cómo funcionan las CEDOS? De primera mano, pues las CEDOS adquieren facturas falsas. Las CEDOS compran comprobantes fiscales a bajo costo a los CEFOS, que son emitidos por servicios o bienes que en realidad no recibieron ni se prestaron. Aquí básicamente, pues lo que hace una EDO es, ¿sabes qué? No sé, tengo 100,000 pesos de ISR o de IVA por pagar, quiero pagar menos o no quiero pagar nada, emíteme una factura, evidentemente por una cantidad que hayan pactado y a un costo que ellos hayan pactado. Y entonces esto que me va a ayudar a que, bueno, entonces ya lo que voy a pagar, pues me sale más barato pagar una factura que pagar impuestos. Evidentemente esto pues tiene riesgos, como ya lo veíamos, que podrían ser incluso
demasiado graves para las compañías. Entonces, básicamente ese es el objetivo, comprar facturas a un costo menor de lo que yo pagaría de impuestos. Otra característica importante de las CEDOS es que simulan deducciones. Utilizan esas facturas para simular un aumento en sus gastos y costos. Bueno, como lo comentaba en el punto anterior, pues únicamente es para aumentar sus deducciones autorizadas, realmente, y el IVA acreditable. No hay otro objetivo más que ese. Asimismo, pues reducen impuestos. Al disminuir sus gastos o aumentar más bien sus, perdón, aquí está mal, es más bien al aumentar sus gastos y, y aumentar sus deducciones autorizadas, la base gravable del impuesto sobre la renta y el IVA se reduce, lo que significa que pagan menos impuestos o incluso solicitan devoluciones que no les corresponden. Es importante señalar, como les explicaba, tanto para las CEFOS como para las CEDOS hay consecuencias. En su mayoría las más fuertes son para las CEDOS. Este, y a continuación vamos a ver cuáles son algunas de las consecuencias para estas CEDOS. Sanciones legales. Las CEDOS y sus cómplices se enfrentan a sanciones administrativas y penales, ya que esta práctica es un delito fiscal. Como les comentaba, pues se enfrentan desde revisiones, auditorías, multas, créditos fiscales, hasta incluso que se pueda tipificar como un delito fiscal, ya que está incurriendo en evasión fiscal. Por otra parte, tenemos inclusión en listas negras. El SAT publica en sus listas negras a los contribuyentes identificados como EFOS y EDOS, afectando su reputación fiscal y dificultando futuras operaciones. Como les comentaba en un punto anterior, pues esto te perjudica en materia de clientes y proveedores e incluso pues puede ser un punto en el que ya nadie te quiera comprar ni vender por lo mismo que ya te encuentras en esta lista negra. Después, en la parte de las multas por comprobaciones simuladas o por comprar CFDIs, la principal sanción económica para quienes expiden o adquieren facturas de operaciones simuladas es una multa de entre el 55 y 75% del valor de cada comprobante, según el artículo 84, fracción 6 del Código Fiscal, no, perdón, fracción 16 del Código Fiscal de la Federación. En este sentido, obviamente, pues es una vez que nosotros, todo el proceso que les comentaba antes, primero es la notificación por buzón, nos dan el plazo de los 5 días, después se solicita la prórroga y nos dan hasta 50 días. Y una vez esta resolución, pues si se incurre en que se ha sido o se ha caído en esta resolución de que efectivamente se trata de una simulación de operaciones, podemos hacernos acreedores a esta multa. También en su caso nos puede realizar la restricción del certificado de sellos digitales. En este sentido, pues como saben, sin el certificado no podríamos hacer facturas, complementos, básicamente pues no podríamos realizar ninguna operación con ningún tercero y pues no podríamos operar de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Entonces esto dificultaría a cualquier empresa y pues básicamente la empresa se encontraría paralizada. Eh, yo, mm, Como les comentaba, pues también se pierde reputación y confianza al estar en una EFO o una EDO, pues ya que las otras empresas no quieren participar contigo. De hecho, no sé si les ha tocado el caso en que a veces hay empresas que incluso piden esta parte de las operaciones cuando recién vas a participar con ellos, sobre todo con proveedores, para que ellos pues se amparen de que no están relacionándose con personas, bueno, más bien con personas morales o físicas que se encuentren bajo estos supuestos. Otra parte importante es que el SAT te puede determinar créditos fiscales por las operaciones simuladas, obligando al contribuyente a pagar impuestos, actualizaciones y recargos sobre los montos involucrados. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, digo nada más para hacer una pausa aquí en la presentación, o si hasta ahorita se ha entendido bien o cualquier comentario, se los agradecería.
Ok, por ahí veo una pregunta de Guillermo, en donde pregunta que cómo se tasan las penalizaciones o multas. En este caso, pues las multas, como lo comento aquí, se pueden tasar, un segundo. Podrían ser dentro del 55 y 75% del valor de cada comprobante, dependiendo igual del tipo de operación, pero estos son los porcentajes en los que se pueden evaluar esas multas. Obviamente, pues tendrías que llegar a una parte de que ya te hayan hecho, o sea, ya seas totalmente identificado como que eres una EFO o una EDO. Y estas son las multas en las que tú puedes incurrir. Ok, bueno, atendiendo esa duda, me parece que ya no hay ninguna más, entonces voy a continuar. ¿Cómo podemos evitar ser una EDO? Pues primero que nada, como les comentaba en un inicio, pues hay que verificar a los proveedores, revisar cuidadosamente la lista negra del SAT y asegúrate de que tus proveedores no hayan sido identificados como emisores de facturas falsas. Eh, perdón, voy a hacer una pausa ya que estoy viendo una pregunta de Francisco y comenta que este tema es similar a lo que están haciendo la materialidad con los doctores que solo reciben efectivo. En este sentido, Francisco, sí hay una separación aquí de los temas, pues ya que usualmente los doctores lo que están incurriendo es más bien en una evasión de ingresos. Ellos están básicamente sus ingresos en efectivo, los están dejando de declarar o no los están declarando. Evidentemente, igual ahí hay una parte que se entiende como podría ser como defraudación fiscal, pero no va tanto de la mano con esta parte. En esta parte del 69 y 69B se refiere más a unas operaciones simuladas. Es decir, supongamos que los doctores sí están integrando todo su efectivo, todas sus transferencias, incluso cobros con tarjetas. Pero los doctores dicen, ¿sabes qué? Quiero reducir mi carga fiscal. Ah, entonces voy a comprar una factura a esa EFO. Ah, entonces ahí ya estarían incurriendo dentro de lo que se refiere el artículo 69 y 69B. En el caso de los doctores que únicamente no están, más bien no están declarando esos ingresos, pues entienden que están haciendo omisión de ingresos. Es decir, que se están saltando el artículo 14 que hace referencia a la acumulación de los ingresos. Pero sí es un tema aparte, sí es un tema diferente. Ok, continúo. Como les comentaba, pues hay que verificar los proveedores. Hoy en día nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda con esto, que es el e-comprobante, y seguramente haya otras herramientas de facturadores o incluso el mismo SAT que emite estas listas, pues con ellos podemos ver y revisar cuidadosamente estas operaciones. Entonces, es importante que nosotros mes con mes o de manera trimestral al menos hagamos esta validación con nuestros proveedores y les digo, o sea, tampoco estaría de más hacerlo con nuestros clientes. Si tú ya te encuentras incurriendo en esto, pues obviamente en este sentido nosotros somos los expertos aquí en ese sentido para apoyar al cliente, pero si tú ya te encuentras aquí, pues igual busca asesoría profesional. Si tienes dudas o sospechas de alguna operación simulada, busca asesoría fiscal especializada para defender tu empresa y evitar caer en este riesgo. Evidentemente que para los contribuyentes, pues lo mejor es que ellos puedan este, buscar esa asesoría. Oye, ¿sabes qué? Pues ya lo hice, no sé, se me hizo fácil, quise pagar. Ahora, ¿qué sigue, no? Realmente este problema, así como todos, pues tiene una solución. Evidentemente dependerá de hasta qué nivel lo dejen avanzar, pero la recomendación es que en cuanto te llegue algún requerimiento de la autoridad, pues en ese momento tú lo puedas atender y lo puedas subsanar con ayuda de algún especialista.
Después pasamos a la parte de materialidad. Es importante, como les mencionaba hace rato, pues darle este efecto material a las operaciones que nosotros tenemos en caso de que lleguemos a incurrir con una EFO o una EDO. Esto no quiere decir que le demos materialidad a si ya incurrimos en hacerlo, sino que también podemos encontrarnos en los casos en los que yo no hice nada, por ejemplo, pero pues al estar la empresa con la que tengo relación en esta situación, pues la autoridad obviamente ya voy a ser sujeto de su ojo, puedo ser sujeto de su revisión, con toda razón, ya que pues si lo hice con el proveedor X, ¿por qué no lo hará con el proveedor Y? Ese es uno de los razonamientos de la autoridad. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en este supuesto, lo recomendable es tener toda la materialidad que sea posible a la mano. De hecho, para quienes han tenido oportunidad y tienen oportunidad de trabajar o tuvieron oportunidad de trabajar o estar en empresas que, por ejemplo, que son se me ocurre, de manufactura, que conviertan algún producto o incluso de servicios, se podrán imaginar que es importante tener un control interno donde se lleve a cabo una recopilación de la operación del día a día de esta empresa, es decir, cada área especializada, como por ejemplo el área de administración, que a veces se encarga de guardar los contratos, el área de recursos humanos, que se encarga de guardar toda la relación laboral, el área, por ejemplo, de producción o de inventarios que se encargan de la recepción del material con órdenes de compra. Todo esto nos puede ayudar a sumar a esa materialidad. Y por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a demostrar materialidad? Pues punto número uno, comprobantes fiscales. Los CFDIs que respaldan la operación, incluyendo la descripción de bienes o servicios y la relación con el proveedor. Como nosotros sabemos, justamente el CFDI pues es donde pueden hacer este supuesto, pues ya que realmente no se necesita que se verifique una operación para emitir un CFDI, sino más bien podríamos emitir un CFDI sin que exista realmente una operación, pero podría ser nuestro punto de partida para demostrar la materialidad. ¿A qué me refiero con esto? A que es por ello que es muy importante a veces el concepto que ponemos en los FDIs. Hay veces que hay personas que dicen, pues no importa, o sea, ponle como está ahí y ya. Pero pues si somos sujetos a esta revisión y, por ejemplo, nosotros ponemos que se realizó, no sé, el servicio contable del mes de agosto y realmente realizamos el de septiembre y por dejar pasar este tipo de detalle, pues sí podríamos ser sujetos a que la autoridad diga, bueno, o sea, tú cobraste aquí agosto o hiciste agosto, pero entregaste septiembre. Entonces, digo, ya en este sentido, podríamos a lo mejor y comprobarlo y decir, sabes que pues se debió un error y tal, y posiblemente pues nos lo dejen pasar. Evidentemente, si solo es uno, si no se incurre en muchos, pero si ya son muchos, pues obviamente pues ya ahí entraríamos en una discrepancia entre las operaciones, ¿no? O si emitimos incluso con un catálogo, con una clave de producto diferente, pues también es importante que hagamos nosotros este tipo de recopilaciones. Es de ahí importante que nosotros cuando hagamos una factura o cuando recibamos una factura, verifiquemos que nuestro catálogo y nuestra descripción corresponda realmente a lo que estamos realizando. Así se trate de un anticipo, se trate de un bien o se trate de un servicio, pues utilizar todos los lineamientos que se establecen para la elaboración de un CFDI, sobre todo ya cuando llegamos hasta estos grados, ¿no? Quizá en la práctica, pues entendemos que hay veces en las que decimos, no, pues no, no va a pasar nada, pero ya una vez si te llegas a encontrar en este supuesto y dejas pasar esa parte, pues sí te podría generar un tema. Seguro que si tenemos toda la materialidad, pues se pueda subsanar, pero desde ahí podría ser un punto de partida importante. Por otro lado, pues tenemos la parte de contratos y adeudos. En este caso, son documentos formales firmados entre las partes como contratos de compraventa, prestación de servicios o arrendamiento. Es muy importante para demostrar materialidad que tengamos estos contratos y acuerdos con ese tercero. Es decir, como ustedes saben, un contrato es el resumen de toda la operación y establece más bien toda la operación que se va a realizar con ese tercero, es decir, incluso cláusulas, algunos lineamientos, incluso los entregables, tiempos de entrega, incluso se encuentran ahí los montos pactados. Es importante que igual nosotros de cada operación que tengamos, le recomendemos en este caso
al empresario o al contribuyente que guarde copia bueno, copia y original de todos estos contratos firmados. ¿Para qué? Para que si en algún momento son requeridos, no solo a nivel legal, sino también a nivel fiscal, pues nosotros podamos amparar esta parte de, ok, mira, aquí está mi contrato que yo firmé y esto fueron las condiciones y se empalma totalmente con lo que dice en los FDIs que me emitieron o que yo emití. Por otro lado, comprobantes de pago, que son estados de cuenta bancarios, transferencias, cheques y demás pruebas que demuestren que se efectuó el pago por la operación. Aquí básicamente, pues como nosotros sabemos, pues una vez que tengamos algo que ha pasado por el banco, pues ya se va a quedar rastreable. Es decir, que si tenemos un estado de cuenta, alguna transferencia o incluso un cheque que ya ha sido cobrado, pues tenemos otra manera de demostrar esa materialidad. Es decir, sería la materialidad de que realmente ese servicio se pagó. Y se pagó a través de una institución, en este caso un banco, pues que está autorizado para realizar este tipo de operaciones. Entonces, evidentemente, eso hace más fuerte la materialidad que nosotros podríamos entregar ante la autoridad. Otro punto importante, pues es, por ejemplo, nuestros registros contables, ¿no? Pólizas, fichas de depósito y el resto de la contabilidad que soporte la operación. Como ustedes saben, pues un registro contable es el día a día de una operación, es la imagen y es básicamente como, por así decirlo, una película de la empresa, ¿no? A nivel contable, que vamos guardando ahí lo que pasó tal día, que se hizo con esta factura, cuándo se realizó el pago, cuándo se reconoció el derecho del cobro o la obligación del gasto. Entonces, básicamente eso igual lo podemos ocupar como soporte. Otra parte muy importante y que a mi parecer es una de las más importantes para demostrar materialidad, si no es que es la más importante, es la evidencia de la ejecución. En este caso, para servicios, pues bitácoras de servicio. ¿A qué me refiero aquí? Pues si se prestó un servicio contable, pues que se entreguen esas pólizas, que se entreguen los balances, declaraciones, informes de avance. Igual si se solicitó algún servicio, no sé, a lo mejor de que pudieran revisar alguna obra, algún arquitecto de, oye, revísame cómo están las instalaciones de mi empresa. Ah, ok, pues te informo mis avances, tengo fotografías de tus instalaciones, o sea, que se pueda dar un entregable, que siempre haya un entregable por esa parte, incluso aunque sea servicio. Quizá un servicio no se pueda tener de manera tangible como un bien, pero sí se puede tener un servicio ahí plasmado en un reporte, o sea, incluso en un reporte digital, en evidencia fotográfica, pues poder darle toda esta materialidad al trabajo que se realizó. También, por otra parte, entregables como manuales o reportes. Si contratamos alguna firma, por ejemplo, de recursos humanos, que nos ayude, no sé, a dar algún curso, pues igual, ¿no? Que nos compartan todas esas fotografías, todos esos manuales, evidencias de cómo se realizaron los cursos. O sea, realmente todo eso nos puede ayudar a demostrar toda esta materialidad que nosotros tenemos que entregar a la autoridad. En el sentido para bienes, pues son fotografías o evidencia de la recepción de mercancía o planos. Como les decía, pues bueno, si se realizó un bien, en este caso un edificio, o se compró un terreno, o, no sé, un coche, pues obviamente es más fácil que podamos demostrar esa tenencia del artículo o del bien más bien. O sea, por ejemplo, pues sabes que tengo mi instalación en tal lado, aquí está mi coche, aquí está esto, pues es más sencillo a nivel material poder entregarlo y poder demostrar esa materialidad. Obviamente, pues sería suficiente con fotografía. En caso de que sea requerido, pues se puede dar la ubicación o incluso llevar el bien, incluso planos o evidencia de la recepción de la mercancía. Como les comentaba, existen empresas manufactureras o de producción que pues reciben en sus almacenes pues todo. Es por ello que es importante que se lleve esta mecánica de recepción de mercancía, de que ellos lleven incluso los manuales internos que ellos puedan tener para recibir todo esto. Es importante, asimismo sus inventarios, o sea, que lleven el control de sus inventarios de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si en algún punto puede llegar incluso hasta ahí la revisión. Ah, ok, según esto tú recibiste tal mercancía tal día, ¿cómo, dónde está, cuándo aparece la evidencia de que la procesaste? Si es que ya se procesó, si todavía está ahí, pues muéstrame en dónde está, de acuerdo a tus reportes de inventario que tú tengas.
Y también otros recursos para demostrar esa materialidad, pues pueden ser las comunicaciones, que son correos electrónicos, mensajes y otra correspondencia que muestra la negociación y los términos de la operación. Como ustedes saben, pues hoy en día ya tenemos muchas herramientas digitales de comunicación, como son correos, el WhatsApp, el Teams, incluso a veces las llamadas por Zoom. Nosotros, obviamente, siempre y cuando conservemos esta evidencia, pues podemos demostrar esta materialidad. Por otro lado, igual tenemos justificación de la razón de negocio, que es la documentación que compruebe la pertinencia de la operación para el giro comercial de tu empresa y la obtención de un beneficio económico. Esta parte igual pues es muy importante para la demostración de materialidad, pues se refiere básicamente a que las operaciones que yo haga vayan de acuerdo al giro que tengo, ¿no? Si el giro que yo tengo es vender coches y empiezo a comprar otros insumos, como podría ser, no sé, se me ocurre medicamentos, obviamente medicamentos ya a volúmenes importantes o incluso, no sé, o incluso algo que vaya más allá de mi razón de negocio, por ejemplo, volvemos al tema de los coches, pues que empiecen ahora a comprar algún servicio, por ejemplo, de, no sé, que compren galones de químicos, muchos artículos de limpieza, obviamente que no vayan de acuerdo a una razón del realmente el negocio, ¿no? Pueden comprar artículos de limpieza, pueden comprar incluso aceite, pues para los servicios de los coches, pero pues en medida de lo razonable, no van a comprar miles de litros de desinfectante, ¿no? Cuando su razón de negocio es la venta de coches, quizá compren algunos 10 litros o hasta 100 litros de vez en cuando, pero igual que sea razonable con lo que ellos están en el giro de la empresa. Y bueno, no sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda en cuanto a la materialidad o en cuanto a todo el tema. Bueno, pues me parece que nadie tiene ninguna duda. Por mi parte, digo, entiendo que era de 10 a 12, pero por mi parte, pues eso sería básicamente el tema del 69 y 69B. En conclusión, se resume a que a estas operaciones que hay con terceros que pueden incurrir, sobre todo en resumen a la que conocemos como compra de facturas. Como se comenta aquí, pues es importante que si nos encontramos en el supuesto de que algún contribuyente se encuentre dentro de estas operaciones, pues orientarlo, ¿no? Para que no, pues si ya lo realizó, pues que nosotros podamos, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas tus declaraciones complementarias, que pues en primera, pues que ya no lo vuelva a hacer, que hagas declaraciones complementarias, si no serás acreedor a un crédito fiscal, puede ser una multa, una auditoría. Pero punto número uno, pues
obviamente siempre recomendarle a los contribuyentes que no lo realicen. Que no lo realicen porque pues pueden tener consecuencias severas. Quizá en ese momento puedan decir, no, pues no pasa nada, pero en unos años, como sabemos, pues estaban sujetos de revisión todavía, en unos años podría llegar algo y podría ser un tema que los afecte en su operación, incluso personas físicas, pues todavía un poco peor porque pues ya no pueden tener operaciones, estarían imposibilitados de pues de tener relaciones comerciales con otras empresas. Entonces, es un tema delicado, pero es un tema que igual en el cual el contribuyente puede caer muy fácil, ya que realmente no se necesita más que el mero timbrado de una factura y pues obviamente el pago mucho menor a lo que realmente vale esa factura, ¿no? Entonces es muy sencillo caer en esto, pero pues ya cuando te encuentras en esta situación no es tan fácil y las consecuencias pues pueden ser pues muy severas, ¿no? Entonces es importante que tengamos las herramientas para poder ayudar a a los contribuyentes. Asimismo, si es un contribuyente que no se encuentra en ese supuesto, pero aún así, como su tercero sí se encontró en ese supuesto y ahora lo quieren revisar, pues es importante que nosotros ayudemos orientando al contribuyente a decir, ¿sabes qué? Pues mira, toda esta es la materialidad que tú necesitas y con esto será suficiente. Y obviamente, pues igual dependemos a lo que determine la autoridad, pero si nosotros cumplimos en entregar toda esa materialidad, pues seguramente podamos ayudar al contribuyente a salir de ese tema o incluso si ustedes se encuentran en ese caso, pues también a salir de este tema. Entonces, como les comentaba, pues muchas gracias por su atención y pues de mi parte sería todo. Les estaré, denme un segundo nada más igual para pasar lista y les estaré haciendo llegar la evaluación. Y nuevamente muchas gracias. Perfecto, ya tomé lista. Si nadie más tiene alguna duda, les agradezco mucho su atención nuevamente y que tengan un excelente día.